nadie enganchó su carro a una estrella con más firme propósito de alcanzar la meta, sean cuales fueran la altura y la dificultad del camino, que este hombre, amoroso y patriota. El hombre pensador, el hombre artista, el hombre maestro, José Martí. José Martí, el apóstol, nace en La Habana en el año 1853. El siglo XIX cubano, Martí lo definió como el siglo en que se pensó a Cuba. Pero no fue un pensamiento solo teórico, abstracto, filosófico. Fue un pensamiento práctico. Y si algo quedó claro en todos los pensadores importantes del siglo XIX, es que lo más importante era ser maestro de escuela. Ni Varela ni Luz fueron profesores de universidades, fueron maestros de niños. Estamos hablando de una historia en la cual lo principal fue saber que en ese niño se construía a Cuba. Cuando hablamos del pensamiento de José Martí, yo me atrevería a decir que es un pensamiento indivisible. No se puede fragmentar. Él tuvo su proyecto de lucha, su proyecto de vida, su proyecto de luchar por la independencia de su país. Y dentro de ese proyecto está todo su pensamiento. Por eso cuando hablamos del pensamiento educativo, del pensamiento pedagógico de José Martí, tenemos que buscarlo dentro del proyecto de la independencia de Cuba. El amor a la patria va a ser para él algo esencial. Y en la medida que va incorporando nuevos conocimientos, Martí va creando toda una conceptualización muy propia que sigue siendo para mí la cima de ese proceso del siglo XIX. Y por eso nuestra América es un modo de expresar por qué Cuba y América Latina tienen que empezar por estudiarse a sí mismos. La historia de Cuba tiene un gran mito. Lo es porque en él se sintetiza una larga legión de héroes, próceres y pensadores de un siglo de hechos e ideas que revela el carácter singular del proceso cubano y lo sitúa como la continuidad histórica de la epopeya independentista de nuestra América. Martí sabía muy bien que para ser después independientes, libres, para poder llegar a lo que él ansiaba y era el bienestar de todos los hijos de Cuba, la educación era muy necesaria y yo diría indispensable. Por eso pienso que además de haber ejercido la docencia y haber vivido los problemas de la educación, el pensamiento educativo martiano está en todos sus artículos, en sus cartas, en su poesía, en sus novelas, en sus discursos, en su hablar de todos los días. Y es porque era consustancial con su proyecto político. Si sigues recorriendo la obra de Martí, toda es la obra de un maestro. No maestro en el sentido grandilocuente de la palabra, sino en el más sencillo, en el más honesto, en el más humilde, pero al mismo tiempo en el más profundo. Es aquel que cuando escribe y habla, está dando consejos, está dando ideas, está dando propuestas para que uno piense cómo lograr construir a ese hombre nuevo. Es decir, cómo cambiar al hombre en este sentido. El más grande pensador americano de su tiempo llevaba en su espíritu la más alta ética humanista. Bebió de sus antecesores
y esto le permitió desarrollar profundamente sus ideas políticas, culturales y pedagógicas. Hemos podido valorar aportes importantes que Martí hizo al enfoque de la enseñanza de su época. Y en primer lugar al concepto de educar. Yo creo que aunque otros pedagogos lo habían antecedido en estos elementos cubanos y latinoamericanos, Martí precisó muy bien cómo uno se refería a los conocimientos y el otro se refería a una formación más completa del hombre. Y hay otro fenómeno que a mí me parece esencial en el modo en que Martí también ve la educación. Es la educación universal. Martí dice patria es humanidad en un doble sentido. En la presencia del humanismo en la construcción de la patria. Por tanto, el maestro no solo debe ser patriota, sino que esa patria no es fascista, no es segregacionista, no está contra otros países, sino que es humanidad porque tiene un contenido profundamente humano. Y humanidad porque esa patria forma parte de toda la humanidad. Eso no lo encontrarás en ningún pensador europeo. Justamente la mayor enseñanza que se puede dar en este terreno es que en Cuba surge un concepto de patria diferente. La pedagogía martiana era la cultura de la inteligencia y la de hacer germinar, partiendo de la vocación social, los más nobles sentimientos humanos. Sus pensamientos no estaban establecidos por ninguna escuela determinada, sino más bien por el principio de todas las escuelas y ninguna escuela. He ahí la escuela. Martí se refería a la escuela primaria, a la escuela de los primeros grados, como lo más importante. Martí hizo un estudio psicológico profundo de los niños de las primeras edades, de los niños de primaria y de los jóvenes y adolescentes. Los estudió fundamentalmente en América Latina, que fue donde vivió, y también los estudió en los Estados Unidos. Y sobre el tratamiento a los niños y a los adolescentes, Martí nos legó páginas que tenemos que estudiar y aplicar. El que los niños saben mucho más de lo que parecen saber y que hay que dejarlos hablar. La ternura en los escritos de Martí sobre su relación con los niños explica por qué hace esa obra extraordinaria que no va dirigida a los mayores, va dirigida a los niños, la Edad de Oro, donde se concentra el maestro en la Edad de Oro. ¿Por qué la Edad de Oro? Porque es un modo de educar y enseñar a través del medio que más podía difundir y que al mismo tiempo más asequible le era. La Edad de Oro es un texto obligado para cualquier educador. Nos dejó el aporte de que toda persona tiene posibilidad de desarrollar al máximo sus potencialidades. Llegó a decir que toda persona nacía rey, que lo único que faltaba era que lo ayudáramos a que él se construyera el trono. Es decir, ese creer en el ser humano, ese creer en las posibilidades del ser humano que no tiene límite, me parece que es un aporte muy importante de Martí a la educación. La escuela cubana cierra siempre el círculo entre ciencia, conciencia y ética. Lo que en Martí está es justamente esa ética como complemento de la formación de un maestro. El maestro es ciencia, conciencia y ética. Y esto constituye el punto central de esa pedagogía que está no explícita, pero sino a todo lo largo, latente, de la cual una pedagogía estructurada necesita nutrirse. La independencia de Cuba, su vocación de universalidad, su amor a la justicia, la dignidad plena del hombre, son principios del pensamiento pedagógico martiano que se abren al mundo con una honda raíz popular en nuestra América.
La educación es lo más difícil porque va contra los instintos más primarios. Y por tanto la educación es un esfuerzo permanente de superación. Por tanto la educación tiene que enseñar al niño a amar. Yo creo que ese concepto de Martí es clave para la pedagogía cubana. Después podemos hablar de matemática, física, química, todo lo demás. Él decía que en la escuela se debía de aprender las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. Que la escuela tenía que ser una forja del futuro de la persona. Él criticó muy duramente a la escuela alejada de la vida. La escuela y la vida tienen que ser, se educa para vivir en una sociedad determinada en la que vive esa persona. De ahí las relaciones entre educación, sus características y el lugar donde ésta se desarrolla. Pero cuando él señalaba esto de la escuela y de su papel, hizo una crítica en su época. Él señaló que el único libro que no se abría en la escuela era el libro de la vida. Por eso en la educación nuestra, lo que Martí está proponiendo es un sentido de que lo humano está por arriba de los accidentes de la vida. Y por eso Cuba es receptora de personas de cualquier parte del mundo. Y eso es lo que lleva a este análisis martiano que para mí es fundamental. La educación no es una forma, la educación se expresa de una forma determinada, pero la educación se lleva por dentro. Es un modo de asumir la vida y es un modo de tratar a los demás, de respetar a los demás, de intercambiar con los demás, de aprender de los demás. Y eso yo creo que es lo que estuvo en la esencia del pensamiento martiano. Es el saber que había que cultivar la planta más delicada, que era el niño, y había que cultivarlo por dentro. No solo en un modo de actuar o hacer, sino que ese modo de actuar y de hacer fuera expresión de lo que él, por principio, por ideas, es capaz de dar. Su eticidad, su sensibilidad artística, su valor político van muy unidos a su vocación pedagógica y a la capacidad de periodista y expositor de hechos e ideas. Hay en José Martí una síntesis de ciencia y amor que lo caracterizó como el eslabón más alto de nuestra América cósmica. La escuela cubana es una escuela martiana. Así decían los educadores de principios de siglo en Cuba, el maestro rural, el maestro de la escuela pública. Eso de patriota, eso que aprendimos, como decía José Martí al cantar el himno nacional, al maestro hablar sobre nuestra patria, eso que nos hizo patriota, está presente, por supuesto, ya sin límite, sin algo que lo distorsione con la revolución. Ahora bien, en la práctica misma de la educación de los niños, yo creo que tenemos todavía que trabajar mucho. Me parece que se ha hecho bastante en esta idea de Martí de que los niños sean más protagonistas de su propia educación. Yo creo que en la escuela cubana en eso ha estado trabajando sin descanso. Todavía tenemos que trabajar más. La obra de Martí ha sido muy bien estudiada. No lo suficiente, porque hombres como Martí no se agotan. Pero Martí es para todos nosotros debe ser de sumo cuidado. Saber qué decimos de Martí. Respetarlo como un Dios, sin quererlo endiosar. Cuando digo como un Dios no quiero decir en el sentido del culto, casi religioso. Al contrario, es muy profano. Pero cuando digo esto lo quiero decir que hay cosas sagradas por lo que valen, que hay que cuidarlas por lo que valen. Y a veces lo maltratamos bastante y no usamos lo más importante de su pensamiento. Me parece que todavía decir martiano de que el país más feliz es aquel en que sus hijos puedan aprender por sí mismos. Decía, es el mejor sistema de educación. Creo que estos elementos que se trabajan en la escuela actual, pero que tenemos que seguir trabajando mucho más,
es de los requerimientos de la educación martiana. No habrá nadie excluido, nadie rechazado. No habrá ningún valor perdido, ni habrá heroicidad dejada de reconocer. No habrá impiedad, ni siquiera para el impío. No habrá justo que se deje de exaltar. Todo está en la brújula de su pensamiento, en la guía de su heroicidad, en su ejemplo. Su vida por el desarrollo del proceso independentista, por la independencia, lo hace no ser lo que hubiera querido ser, escritor y maestro de escuela. Que a diferencia de Varela y Luz, no pudo tener tiempo para estar en el aula. Su aula estaba en su cabeza, estaba en sus ideas, estaba en su pensamiento. Estaba quizás en la soledad de un cuarto cuando escribía. Pero realmente de lo que se trata es, para mí, de ese gran maestro que escribió como si estuviese hablando en un aula a estudiantes de todas las edades. Yo creo que el credo martiano y la base científica de su pedagogía, yo la sintetizaría en su dedicatoria a su hijo del libro, Ismaelillo. Me parece que eso sintetiza el pensamiento educativo de Martí para todas las épocas. Cuando él dijo que tenía fe en el mejoramiento humano. Yo cuando tengo nuevos alumnos o nuevos grupos, pienso, yo tengo fe en este nuevo grupo, mejora. Que tenía fe en la utilidad de la virtud. Pero además añade en esa dedicatoria, tengo fe en la vida futura, tengo fe en ti. Me parece que esto encierra la manera de ver la vida según Martí. A Martí solo se le puede comparar con los profetas forjadores de cuerpos de ideas que han trascendido por haber estado vivos en la médula de las grandes culturas y en las más altas aspiraciones de redención humana. Los cubanos tenemos todavía un deber con el mundo: mostrar con mayor precisión quién fue José Martí, el más profundo y universal pensador de nuestra América. Fue nuestro José Martí, el mito de la patria encarnado en el hombre.